Una función elemental es aquella que se puede construir a partir de una cantidad finita de exponenciales, logaritmos, constante, una variable, raíces de ecuaciones mediante composición y combinación mediante la utilización de 4 operaciones elementales, que serían suma, resta, multiplicación y división. Las funciones trigonométricas y sus inversas están dentro del grupo de las funciones elementales, puesto que se pueden obtener por medio del uso de variables complejas y sus relaciones entre funciones trigonométricas y las funciones elementales. Dentro de estas funciones elementales hablaremos sobre 4, las cuales son las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones inversas y las funciones radicales. Una función lineal es una función polinómica de primer grado. En una gráfica se representa como una línea recta y se escribe f(x) es igual a mx más b. Recordemos que los polinomios de primer grado tienen la variable elevada a la primera potencia. Cuando la potencia es 1 normalmente no se escribe. Como vemos, m pendiente de la recta, b punto de corte de la recta del eje y x es la variable. Cuando modificamos m en una función se modifica la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Y si cambiamos la letra b, la línea se mueve hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Las funciones se pueden clasificar de 3 tipos. Si el valor de m es mayor a 0, la función es creciente. Si el valor de m es menor que 0, la función es decreciente. Y si m es igual a 0, la función es constante. Y como vemos aquí tenemos unos ejemplos, que la función creciente es que la tabla subiría. La función decreciente sería que la tabla sería hacia abajo. Y la función constante sería que estaría en el mismo lugar. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que se escribe de la siguiente manera: f(x) es igual a 2x cuadrados más bx más c. A, b y c son números reales de diferentes a 0. Si a es mayor que 0, el vértice de la parábola estará en la parte inferior, y si a es menor que 0, el vértice estará en la parte superior de la parábola. La gráfica de una función cuadrática en una parábola de la cual el eje de simetría es paralelo al eje es de la y. Modificamos la función y si la sumamos o restamos dentro del paréntesis, la parábola se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, respectivamente. Para obtener las raíces de la ecuación, para graficar la función, sabemos que con el valor a determinamos si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Para obtener los puntos de intersección, los ejes x se obtienen con las raíces de la ecuación. Para obtener la intersección en y, igualamos la x a 0. Para obtener el vértice de la función, el punto x de la coordenada del vértice se obtiene con la fórmula b entre 2a, y el punto y se obtiene sustituyendo la x en la función. Si el signo de una función es positivo, la función tendrá un mínimo en la x y por lo tanto será cóncava. Eso quiere decir que la función abrirá hacia arriba. Y si el signo es negativo, la función tendrá un máximo en la función, por lo tanto será convexa, que abrirá hacia abajo. La función inversa es aquella que hace el camino inverso asignado hacia los elementos. Como vemos en la imagen que está en la esquina superior, las funciones se invierten. O sea que diremos, si f(x) es igual a y, entonces f menos 1y es igual a x. También podemos definir una función inversa a partir de la composición de funciones. f1 es inversa de f, y f menos 1 es la composición inversa de f. Como tenemos aquí, g o f entre x es igual a f o entre x es igual a x. Aquí tenemos un pequeño ejemplo.
necesitamos encontrar la inversa de la función y. F es igual a fx igual a 2x menos 2. Tendremos que despejar la variable x en la función de la y. Por ejemplo, y es igual a 2x menos 2 pasa a ser y más 2 es igual a 2x, que pasa a ser x es igual a y más 2 sobre 2. Intercambiamos la variable x y en la función y el resultado será la función inversa que tenemos aquí. Es x es igual a y más 2 sobre 2 y pasa a ser y x más 2 sobre 2, que sería la función menos 1x es igual a x más 2 menos 2. Y aquí nos muestra una tabla o una gráfica de cómo queda esta función representada. Las funciones radicales, también conocidas como irracionales, son aquellas funciones en las que la variable x aparece dentro de un radical, o lo que es también mismo de una raíz cuadrada. Con esta función que tenemos fx igual a raíz cuadrada de 1 menos 2x menos 2, simplificaremos la función, que por ejemplo tenemos el dominio de 1 menos 2x mayor o igual que a 0, se pasa a ser 1 mayor o igual a 2x, que pasa a 1 medio, y de 1 medio mayor o igual a x se define como la función es igual a menos infinito y 1 medio. Lo mismo haremos con la siguiente función y ya tenemos todo despejado, y quedaría y x es igual a menos 3 medios igual a 0. Con esto lo simplificaremos y encontraremos el valor de la función, que como ven al último aparece la función, que es 1 medio menos 2, y aquí se muestra una tabla donde se grafica los datos que se acaba de encontrar de esa función.